Abra su Biblia, por favor, al capítulo 41 del libro de los Salmos. Salmo 41, versículo 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, hazme levantar y les daré el pago. En todo conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Este salmo surge como un resultado de uno de los momentos más difíciles en la vida del rey David. Su hijo Absalón se levantó para darle un golpe de estado. Un momento que él nunca lo esperó, que de su propia sangre pudiera surgir algo así. No solo eso, sino que David, para no enfrentar a su hijo, tuvo que huir. Luego él cae enfermo. También su ministerio, su liderazgo fue prácticamente, hermanos, triturado. Uno de los momentos más críticos en la vida de este hombre. Sin embargo, en medio de esa dificultad, él tenía en su pensamiento algo que es no común en la mayoría de las personas. Probablemente alguien que hubiese pasado los momentos que vivió David hubiera pensado en venganza o se hubiera llenado de odio, de amargura, pero él hizo completamente lo contrario. Él pensaba en el pobre, es decir, pensaba en el frágil, en el débil. Siendo él una persona frágil, él se encontraba en el momento más frágil de su vida, pero aún así dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. Él llegó a concluir que es mejor en momentos así poder pensar en aquellas personas que están pasando situaciones similares o peores que las que nosotros tenemos. La Biblia nos habla de la hormiga en el libro de Proverbios, que prepara su alimento en el verano para enfrentar los momentos difíciles del invierno. La pregunta es cómo nosotros preparamos la bendición de Dios para el futuro. Y una de las cosas interesantes en este salmo es que nos habla que cuando yo pienso aún en mi lecho de dolor o enfermedad, en mi tribulación, en mi prueba, empiezo a pensar cómo ayudar. Oiga esto, solamente con incluir en mi proyecto de vida el poder servir a una persona, a pesar que en ese momento nos encontremos nosotros urgentemente necesitados, eso prepara el terreno para que Dios nos bendiga hermosamente el día de mañana. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema: no te imaginas hasta dónde llegarás cuando ayudas al débil en tu debilidad. Una cosa es ayudar a otra persona cuando yo estoy con mucha fortaleza, pero estando en angustia, en agonía, y aún así pensando, y no solo pensando, sino ayudando a la persona que está más necesitada. Dios se encargará de bendecir a ese hombre, a esa mujer. Ahora, pero vemos, la vida está llena de contrastes. Y a partir del versículo 4 al 10 que hemos leído, lo que vemos aquí en síntesis es las puertas que se cierran
para el que oprime al débil. Y los primeros versículos nos habla de las bendiciones o las puertas que se le abren a una persona que piensa en el frágil, en el vulnerable. Pero veamos aquí, hermanos, esta situación de las personas que en lugar de ayudar a su prójimo, lo que hacen es hundirlo más. Como he mencionado, David se encontraba en un momento muy difícil. Había una traición contra él. Sus mejores amigos se habían vuelto en contra de él y estaba enfermo. La pregunta es, ¿por qué sucede eso? La verdad es que la dureza del corazón o la falta de misericordia es parte de la herencia del pecado en el género humano. Y esa falta de misericordia no es otra cosa que una señal de inmadurez espiritual y emocional. Por tal razón, esa persona no es apta para poder servir. Sin embargo, vemos la señal de la madurez cuando una persona, a pesar de su dolor, siempre está dispuesto a servir. Vemos en la vida del apóstol Pablo, estando en la cárcel, pensaba en la iglesia, oraba por la iglesia, servía a la iglesia, salía de la cárcel y seguía sirviendo. No le importaba lo que le aconteciera en su vida. Lo importante es cumplir con la visión de Dios y ayudar a su prójimo. Cuando alguien en la vida entra en esa dimensión, lo que está haciendo, entre otras cosas, es preparar la bendición de Dios en el futuro. El Señor Jesús dejó la parábola del buen samaritano. Pasaron dos religiosos, el sacerdote y el levita. Al ver al que había sido herido en el camino, pasaron desapercibidos, lo vieron, pero no tomaron la iniciativa de hacer algo por él. En otras palabras, personas con conocimiento bíblico, pero con un corazón duro, endurecido, no querían ministrarle misericordia. Pero pasó un samaritano y este sí le ayudó. Ahora, la pregunta para usted y para mí es esta: ¿qué hacemos cuando vemos al pobre, espiritualmente hablando, al débil, al vulnerable, a aquella persona que es muy frágil? ¿Pasamos de largo o nos detenemos para ministrarle? No necesariamente tiene que ser vulnerable desde la perspectiva económica, sino que es vulnerable en muchas áreas de la vida. Puede ser un niño, puede ser un joven. Lo importante es qué hago yo en medio. Usted dirá, pero es que yo estoy pasando un problema, tengo crisis en mi vida, tengo problemas financieros, tengo problemas de salud. Pero eso no significa que no podemos ayudar. Dios desea que nosotros vayamos más allá y veamos más allá de nuestro dolor. Cuando alguien hace, en otras palabras, este sacrificio de amor y de servicio por misericordia a otro, estando necesitados, eso es muy valioso. Por algo dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. La actitud de David al estar bajo esta prueba, piense cómo David manejó el hecho de que su hijo se levantó en contra de él. No solo como hijo en contra de su padre, pero se levantó contra el liderazgo de su padre. Ahora, él estaba enfermo, había huido, estaba prácticamente en los bosques, en el desierto, donde quiera que él se andaba ocultando porque su propio hijo lo buscaba para matarlo. Pero en medio de eso, David no estaba conmiserándose. En ese momento David no estaba pensando cómo destruir a su hijo. David no estaba en ese instante, no estaba viendo cómo destruir a las personas que apoyaron a su hijo, sino que estaba pensando en el pobre, es decir, en el frágil, en el débil. Pero no solo eso, sino que David en ese momento, según el versículo 4, dice: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Estaba buscando la santificación. Qué cosa más hermosa. Hermano, estando en una prueba como esta, él pensaba en ser un siervo, pero pensaba en la importancia de estar limpio para ser un vaso útil en las manos del Señor, como lo dice en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Límpiate de estas cosas para que seas instrumento útil en las manos del Señor. Y David estaba pensando en ser en ese instrumento útil. Ahora estaba él santificándose. Muchos, cuando se encuentran en situaciones similares, en pruebas tan difíciles, se llenan de odio, se llenan de amargura, resentimiento, toman actitudes totalmente equivocadas, mueren infelices
¿Pero por qué? Porque no han tomado en cuenta a Dios, y tampoco, si es cristiano, no han madurado espiritualmente hablando. Ahí vemos entonces la pérdida de oportunidades, porque nosotros lo que hacemos en la gran mayoría es hacer leña, como decimos aquí en El Salvador, hacer leña del árbol caído. David estaba en un momento frágil, pero ahí entonces las personas se aprovecharon para hundirlo un poco más. En el libro de Abdías encontramos una palabra de Dios contra una nación hermana de Israel, los edomitas, la nación de Edom. Edom o los edomitas son descendientes de Esaú, hermano de Jacob. La nación hermana es Israel. Pero el resentimiento, la amargura, el odio contra la nación de Israel, estamos hablando de una nación hermana contra otra. Se aprovechó Edom cuando Israel se encontraba en los momentos más frágiles. Invadieron el país varias veces, destruyeron familias. Bueno, hicieron tantas cosas negativas en contra de Israel, de tal manera que Dios determinó exterminar la nación de los edomitas. Y ahí está en el libro de Abdías. Y los últimos edomitas que estuvieron sobre la faz de la tierra fue la familia de los Herodes. Ahí encontramos Herodes el Grande, Herodes Antipas y todos los demás. Cuando ellos murieron, se exterminó. No hay un edomita hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque una persona que se aprovecha de la fragilidad de otros, lo que está haciendo es destruir su futuro, destruir las bendiciones de parte de Dios. En lugar de pensar de cómo ayudar, entonces lo que hacen es aprovecharse de su fragilidad. ¿No es eso lo que sucede hoy en día también en el trabajo cuando, por ejemplo, no hay suficientes ingresos? Y la aspiración de la mayoría, todos es así, tener lo suficiente para sostener la familia. Pero ¿qué es lo que dice entonces, por ejemplo, un ejecutivo o algún, digamos, alguien que está dentro de la estructura administrativa? Entonces, para poder sustentar un mayor salario o una oportunidad de ascenso, muchos lo que hacen es acosan sexualmente a una mujer. Si tú te acuestas con el jefe, tendrás oportunidad de ascender y por ende tendrás un mejor salario. Se está aprovechando de una crisis, de una necesidad. Y en algunos casos se ha dado. ¿No es eso lo que han hecho algunos profesores también? Porque aquella jovencita no tuvo las suficientes notas para poder pasar al siguiente ciclo de estudio. Pero el profesor le dice, si tú te acuestas conmigo, yo te subo la nota. ¿No es eso un acoso? ¿No es eso aprovecharse de la debilidad? Y para poder estar en el siguiente ciclo de estudio, muchas señoritas han hecho esto. Pero mi pregunta es, ¿qué va a hacer usted, estimado caballero? Cuando usted se ha aprovechado de alguien que necesita trabajo y no le paga lo que debe de pagarle según lo estipulado por la ley. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que viendo a un huérfano o a alguien que no sabe leer y escribir y se aprovecha de la ignorancia de las leyes de la República y lo hace firmar un contrato que usted sabe que eso es en beneficio suyo y no de esta persona, aprovechándose de la fragilidad y debilidades? Lo que sucede es que cuando alguien actúa de esta manera, lo que está planificando sin darse cuenta es su propia destrucción. Por eso dice David, bienaventurado el que piensa en el pobre, bienaventurado el que piensa en el frágil, en el débil, en el vulnerable. Pero aquellos que piensan lo contrario es aprovecharse. Así pasó con David. Muchos se aprovecharon de las circunstancias en las cuales le estaba pasando, pero Dios determinó en la vida de ellos, los que se aprovecharon, su destrucción. Por eso en el versículo 5 dice, mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Cuando alguien desea la muerte y el poder de la influencia de esta persona que tiene liderazgo, alguien desea que desaparezca de la tierra, lo que está haciendo es aprovecharse de esa persona. Si han venido pensamientos de esa naturaleza,
o algunas actitudes en contra de la vida de alguien, eso también Dios lo toma en cuenta y lo que está haciendo es preparar su propia destrucción. Cuando alguien se acerca, como el caso a David, que muchos venían hipócritamente a visitarlo en su lecho de enfermedad, y en el versículo 6, la primera parte dice, y vienen a verme y hablan mentira. Es decir, el acercarse hipócritamente. Parece que tenían compasión de David. Llegaron a visitarlo, pero no de corazón, sino para ver en qué condición se encontraba y hacer un análisis de cuántos días le faltaban para morir. Cuando alguien se acerca hipócritamente o le saluda y le dice te amo, pero no es cierto. Hay una diplomacia detrás de todo eso, lo cual la Biblia llama hipocresía. Lo que está haciendo sencillamente es abonar a su propia destrucción. Cuando una persona distorsiona la verdad del que sufre, por eso dice la segunda parte de este versículo 6, su corazón recoge para sí iniquidad. Es decir, llega a distorsionar la verdad del que sufre. Y no solo eso, sino que la divulga como verdad la mentira. Por eso dice, y al salir fuera, divulgan. Entonces, hay un falso testimonio y estas personas creen que van a quedar impunes, pero no es así. Y vemos también el versículo 7 al 8, que lo que sucede con este tipo de personas que están degradando al débil falsamente y desearle mal, esta es otra de las condiciones. Por eso dice este versículo, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí cosa pestilencial, se han apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Degradan al débil falsamente. O sea, no les importa cuán frágil y débil estén, pero se aprovechan para, aún así, destruirle. Y mi pregunta, ¿no ha sucedido eso con algunas empresas? Algunas empresas que están a punto de quebrar y otros se aprovechan de ella para poderles comprar a un precio. Usted sabe que todos los activos y todos los recursos, todas las inversiones en terrenos, en edificios, tienen un valor, pero se aprovecha diciendo yo te doy tanto. Pero usted sabe que no es eso lo que vale, pero usted se aprovecha de eso porque la persona está desesperada. Usted dice, pero eso lo hace todo el mundo, pero usted y yo no lo tenemos que hacer así. Porque nosotros debemos de ser justos como Dios es justo con nosotros. Por eso, cuando una persona se aprovecha del débil y le desea mal, sencillamente lo que está haciendo es abonar su propio, digamos, fracaso. Pero también dice en el versículo 9, habla aquí que pierden las oportunidades de estas personas de poder triunfar en la vida por traicionar a la persona que les extendió la mano. Versículo 9. Si usted nota en este versículo, este es un versículo profético, mesiánico. Jesús lo citó para sí mismo. Es decir, la experiencia de David fue una experiencia profética. Cuando dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Quién era el hombre en aquel entonces de David? El hombre de mi paz. El hombre de mi paz no era otra cosa que un hombre que se llamó Ahitofel. Este era el consejero privado de David. Siempre estuvo a su lado. En el segundo libro de Samuel, del 15 al 17, usted puede leer toda esa historia. Pero este hombre que le daba consejos a David parecía muy amigo de David, pero ¿qué pasó? Cuando su hijo Absalón se rebeló y él también fue parte de los que fraguaron la traición, diciéndole a Absalón cómo tenía que hacer todo, entonces este hombre, su inteligencia la ocupó para el mal. Y oiga esto tan terrible, que este hombre llegó aún a aconsejarle a Absalón que matara a su padre, lo cual pues no lo pudo lograr porque Dios estaba protegiendo a David. Pero cuando Ahitofel vio que sus consejos no llegaron a completarse, dice la Biblia que se ahorcó. En otras palabras, el Judas del Antiguo Testamento se llamó Ahitofel.
Y cuando menciona aquí la Escritura, proféticamente apuntando a Judas, exactamente fue lo mismo que le aconteció a él. Hermanos, mi pregunta para cada uno de los que estamos aquí: ¿cómo hemos reaccionado hacia las personas que nos han ayudado? ¿Hemos sido benevolentes? ¿Hemos abierto nuestro corazón para aquellos que nos han bendecido, comenzando con nuestros padres? Yo te quiero hacer una pregunta, joven. Estimado hijo, hija, no importa la edad que tengas, no importa si ya estás casado o no. Cuando miras a tu padre y a tu madre que está enfermo, ¿le extiendes tu mano de ayuda? ¿Te acercas para preguntarle qué necesita papá, qué necesita mamá? ¿Le has acercado una taza de té? ¿Has ido a comprarle medicamentos? ¿Has estado con él o con ella en el hecho de enfermedad? ¿O sencillamente pasas de largo y le dices, papá, nos vemos en la noche? Y él con 40 grados de temperatura. Y cree que es maduro espiritualmente. Por eso les aconsejo, estimados jóvenes, si ustedes se van a casar con esa persona que tú piensas, analiza bien esto. Mira cómo se comporta en casa. Mira si sirve a papá y a mamá. Mira si es bondadoso. Mira si es compasivo. Observa si es una persona egoísta. Si es una persona que no le importa. Hay algunos hijos que viven en el extranjero y jamás le han hablado durante un año a su padre y a su madre. No han recibido una llamada telefónica y la mayoría de las llamadas son gratis hoy en día. Y si aún así le llama, es una persona así, entonces no vale la pena tomarla en cuenta. Deja que el tiempo tome para que lo madure y las experiencias de la vida. Pero esa traición será. Pregunto, ¿estamos nosotros ayudando a los que nos han extendido la mano? ¿Fueron nuestros profesores, nuestros mentores, los que nos ayudaron? Pero ahora, ir en contra de aquellos que extendieron la mano. Quiero que sepas esto, que la vida se encargará de mostrarte los resultados de lo que sembraste. A Ahitofel le pasó exactamente lo mismo que Judas. De ahí que entonces, por eso David decía, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque él en su enfermedad pensaba en el frágil, siendo el frágil, pensando en cómo podía defender, porque él estaba siendo atacado en medio de esa circunstancia. Entonces él dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Por qué? Porque le va a traer bendición. Pero aquellos que piensan en aprovecharse del pobre, es decir, del frágil, del débil, las cosas no le van a ir bien. Usted piensa que le va a ir bien porque supo engañar a un gerente, al presidente de una empresa, a una junta directiva. Usted piensa que le va a ir bien, no le va a ir bien. Si usted ha mentido, usted ha ido en contra de un liderazgo en la iglesia, en la casa, donde sea, usted piensa que Dios lo va a bendecir. No es así. Todo lo que se siembra, eso segará. Ahora bien, pero veamos el lado contrario. Las puertas que se abren al que abre su corazón al débil. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque cuando un corazón ha sido regenerado y ha experimentado la misericordia de Dios como David la experimentó, recordarán ustedes aquel momento cuando David dijo, habrá uno de los descendientes de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia. Por algo dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Jesús dijo, al que más se le perdona, más ama. Llega a amar porque es como Dios le ha amado incondicionalmente. Aprende a hacer misericordia. Sabe que lo que es y lo que tiene es por gracia. Y incluye en su proyecto de vida, porque cuando dice aquí, bienaventurado el que piensa en el pobre, es decir, que no está pensando en sí mismo, sino que está pensando cómo ayudar a su prójimo, y lo incluye en su proyecto de vida, pues entonces lo que sucede es que se le abren las bendiciones. Ahora, ¿quiénes son los pobres? Porque la palabra pobre en el hebreo no se enmarca solamente a la parte financiera, económica, sino que va más allá. La palabra significa débil, frágil, vulnerable. Entonces, si estamos nosotros pasando un momento de dificultad,
Y en medio de eso estamos pensando en las víctimas del error y de las falsas doctrinas. Y eso nos duele en el corazón y estamos pensando cómo ayudarle. En el momento que estamos pensando en alguien que no tiene la educación necesaria para poder salir adelante y sacar adelante a su familia. Aquella persona que está pensando en el que es inestable emocionalmente. Aquellas personas que tienen problemas aún hasta mentales. Personas que están desprotegidas. Y poder pensar, decir, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer ya por esta persona? El pensar por una persona, un cristiano que es frágil y débil porque ha pecado una y otra vez y no puede mantenerse firme. Pensar en una persona que ha perdido su salud y qué puedo hacer por ella. Pensar en aquellas personas que no pueden obedecer a Dios, que aunque quieren pero están inhabilitados. Pensar en aquellas personas vulnerables porque no se pueden defender de la astucia de los demás. Y creen que toda la gente es buena y se aprovechan de esa persona. Y usted piensa en esa persona y dice, voy a ver qué hago por esa persona, cómo le puedo ayudar. Cuando usted piensa en aquellas personas que han sido víctimas del rechazo, de la burla o del bullying, han sido víctimas de la soledad y no saben cómo manejar esa situación y las tentaciones y la adversidad de la vida. Solamente con el hecho de pensar, Dios ya lo toma en cuenta. Oiga esto. Cuando dice, bienaventurados los que piensan en el pobre, porque ya tiene una visión que se está formando, no lo ha materializado, pero lo va a llegar a ser. Cuando Dios mira esa intención del corazón, Dios ya lo ve como algo concreto. ¿Y qué sucede? 6 bendiciones se van a mostrar en su vida. Versículo 1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Primer bendición, Dios lo va a rescatar del día malo. Los días malos vienen para todos. De hecho, la Biblia lo dice en la epístola de los Efesios. Nos habla del día malo para que estéis firmes en el día malo. Ese día malo es prácticamente un periodo donde vienen una lluvia de circunstancias negativas a la vida de alguien. Pero el hecho de haber pensado en el débil y no llenarse de odio, no llenarse de amargura, sino pensar cómo ayudar a otra persona que para que no pase lo que yo estoy pasando en este momento, en ese momento, entonces dice aquí la palabra, Dios lo va a rescatar. Y oiga esto, Dios lo va a rescatar a usted si usted ha hecho eso. Si no lo ha hecho, entonces las cosas son diferentes. En el versículo 2, la primera parte, dice, Jehová lo guardará y le dará vida. En otras palabras, protección y preservación de vida. Dios lo va a proteger y le va a preservar la vida que Él ha determinado que usted viva en esta tierra. En otras palabras, el diablo no le va a cortar su vida porque su vida está determinada por la soberanía de nuestro Dios Todopoderoso. Aunque vivamos en un lugar de mucha violencia y maldad y muchas enfermedades, Dios sabe el día y la hora. Y entonces, prematuramente, usted no va a morir. Tercero, será bienaventurado en la tierra. En otras palabras, la tercera bendición es ser bendecido para ser de bendición a los demás. Instrumento en las manos de Dios para bendecir a otros. Maravilloso, ¿no? No solo eso, versículo 2 en la tercera parte dice, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos, no será prisionero o esclavo del diablo, ni del pecado, ni de la carne. Dios lo va a librar. No vas a caer en manos de tus enemigos. Yo te voy a liberar. Yo no voy a permitir que Satanás te oprima, que te esclavice. Pero también, versículo 3 dice, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. No está diciendo que Dios no le va a permitir enfermarse, no. Lo que le está diciendo es que Dios lo va a fortalecer su alma cuando esté atribulado para no desmayar. O sea, fortaleza espiritual para no desmayar. Eso es maravilloso, no claudicar, sino que mantenerse firme, y Dios sabe por qué permite ese tipo de prueba. Lo importante es que nuestro corazón, nuestra firmeza espiritual esté ahí, hermanos, en nuestro corazón. Pero también dice en el versículo 3, la segunda parte, mullirás toda su cama en su enfermedad. Es decir, que Dios restaurará su salud. Es decir, Dios va a cambiar esa enfermedad en bendición. Dios va a transformar aquella situación difícil que usted tiene, la va a transformar en victoria. Entonces, cuando vemos estas 6 bendiciones, oiga, estas 6 bendiciones ocurren
¿Cuándo empezamos nosotros en medio de esa crisis a pensar en el que está débil y que está peor que nosotros? Cuando empezamos a formar parte, digamos, o hacer nuestra en la tribulación de otros como parte de nuestro proyecto de vida para ayudar a esa persona, pues, hermanos, Dios empieza a bendecirnos de una manera increíble. Y esto es una capitalización de la bendición de Dios para el día de mañana. Lo triste es que la mayoría hace lo contrario. Piensa en sí mismo cuando está tribulado. Piensa en cómo salir de la tribulación. Está ensimismado y no le importa nadie más, como estos dos líderes, el sacerdote y el levita, que pasaron y miraron al que había sido herido, no les importó. Pero el buen samaritano sí se acercó. Ahora, si nosotros somos indiferentes a lo que pasa en nuestro país, lo que pasa en las naciones, somos indiferentes en las personas que viven a nuestro lado o en nuestra casa y ni siquiera les hablamos de Cristo Jesús. No nos importa si es salvo o no es salvo. No nos importa si los que trabajan con nosotros en la oficina, en la empresa, es una persona que ya tiene a Cristo o no. Esas cosas, hermanos, eso está diciendo de nosotros que no hemos madurado. Somos egoístas. Entonces, el problema es, queremos asegurar el futuro, pero el futuro se asegura, o más bien Dios lo asegura, cuando nosotros hacemos, oiga esto, un sacrificio de hacer algo bueno cuando yo necesito ser ayudado. Cuando usted en su crisis piensa en ayudar a otros, es como un sacrificio de alabanza. Y ahí entonces se muestra la madurez del carácter de una persona. Entonces David, estando en esa situación, él hacía esta comparación. Los que llegaban prácticamente eran espías para ver cómo se encontraba. David se andaba moviendo por todas partes. Se fingían amigos, pero no eran otra cosa que eran espías para ver cómo se encontraba, hacían una evaluación de cuánto tiempo le iba a durar esa enfermedad, cuándo iba a morir, cuáles eran las partes frágiles, cómo se encontraba su ánimo, etcétera, etcétera. Fingían que lo amaban, pero no era cierto. Entonces David, en medio de todo eso y sabiendo que su hijo Absalón venía en contra de él y estando fuera de su liderazgo en ese instante, aunque no de la bendición de Dios, entonces David, en medio de todo eso, él tomó la actitud correcta al estar en esa crisis anímica y física. ¿Y qué fue? Versículo 10 lo dice: mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. En otras palabras, es pedir en oración la restauración para que el testimonio de la misericordia de Dios nos pueda defender. ¿Qué tengo que hacer cuando me encuentro en una situación similar? Es orar y decir: Señor, te pido que tú me levantes de esta situación que yo no sé cómo salir. Me encuentro en el ojo del huracán. No sé, Señor, ¿qué puedo hacer? Me han dado tantos consejos. He probado una y otra cosa, pero ahora, Señor, te pido que tú hagas un milagro en mí con este objetivo, para que vean tu misericordia, para que entiendan los demás que tú eres el que me defiende. Ore de esa manera. Segunda actitud en oración es pedir la confirmación de la voluntad de Dios en su vida. Versículo 11. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. ¿Qué es lo que está pidiendo? Señor, ayúdame a discernir que estoy en tu voluntad por una razón. Porque una crisis como esta, lo más seguro es caer en la duda si estoy o no en el centro de la voluntad de Dios. Y además de eso, mi alma se puede levantar en contra de mí acusándome, haciéndome sentir que lo que me ha ocurrido es por el pasado. O el diablo, como es el acusador, puede tirar esos dardos para quitarme la paz y la seguridad. Entonces, cuando uno se encuentra en una situación como esta, tengo que pedir a Dios en oración: Señor, confírmame tu voluntad. Quiero saber si estoy en el centro de tus manos.
Señor, cuando Dios se lo confirme en oración y usted lo descarga, Señor, quiero que me lo confirme porque quiero estar seguro. Eso le va a servir de protección espiritual y emocional. Y en tercer lugar, agradecer la ayuda de Dios y de su presencia en forma permanente. Por eso dice aquí, en cuanto a mí, en mi integridad, me ha sustentado. Me ha sustentado. En otras palabras, Señor, te quiero agradecer en oración. Usted dirá, pero me encuentro que en crisis, pero esa crisis usted va a salir de ella. Pero David traía a memoria todo lo que Dios, cómo Dios lo sacó en las muchas crisis que él había tenido. Entonces él estaba agradeciendo al Señor prácticamente porque él lo había sustentado, lo había fortalecido con su presencia. Y tengo que darle gracias a Dios porque él ha sido bueno, él ha sido fiel, pero también ir a un paso más y es adorarle. Porque dice este versículo 13, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. En ningún momento está resentido David con Dios, porque él sabía que su circunstancia, hermano, no venía de Dios. Era una prueba de la cual Dios lo iba a sacar. Amada iglesia, lo que usted esté pasando, debe de saber que Dios lo va a cambiar en baile. Dios va a transformar sus lágrimas en gozo. Dios va a quitar ese manto de luto. Dios va a transformar su situación. Pero antes de que yo lo vea, yo le voy a adorar y le voy a decir, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Si adoramos a Dios en medio, hermanos, de la tribulación, distinto es adorar a Dios cuando me va bien. Pero David estaba adorando a Dios en los momentos más difíciles. Para mí, este fue el momento más difícil para David. No había otro momento más crítico, porque estaba relacionado con su hijo, estaba relacionado con su salud, estaba relacionado con las personas más cercanas a él. Ahora decir, bendito sea Jehová por los siglos de los siglos. Sacrificio de adoración y de alabanza. Cuando nos encontremos en los momentos más difíciles, bendigamos el nombre de Dios. En este momento David no estaba llenándose de odio y de amargura, no, estaba adorando a Dios. Amada iglesia, hagamos esto, lo que el Señor nos presenta. Y el mejor ejemplo de todos fue nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba el Ahitofel, llamado Judas Iscariote. El hombre de su paz, el hombre, el tesorero, el hombre de confianza. Pero ahí levantó su mano en contra de Jesús. Y aún así Jesús le lavó los pies en la última cena. Y, sin embargo, no reaccionó. Judas le traicionó a Cristo, pero él en la cruz del Calvario dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, yo no sé cuál es su prueba en esta hora. La naturaleza humana, los consejos de los amigos, la voz del diablo destruye. Así como te han tratado a ti, trátalos a ellos. Llénate de venganza, de falta de misericordia. No, hagamos completamente lo contrario. Hagamos lo que David hizo, inspirado por el Espíritu Santo. Es pensar en el más frágil. Señor, si yo por experiencia personal he sufrido tanto esto, ahora, si tú me has permitido pasar esto, es con el propósito de ayudar al débil. Levantarme en defensa de ellos. Por eso nuestra actitud debe de ser la que nos manda la palabra de Dios. De ahí que entonces el tema del mensaje, no te imaginas hasta dónde llegarás cuando ayudas al débil en tu debilidad. Cuando usted y yo hacemos ese sacrificio, Dios se va a encargar de los detalles. David salió adelante, no fue destruido, sus enemigos fueron destruidos. David sigue adelante en su ministerio y llegó al punto cuando tuvo que partir de esta tierra.
Y luego le encomienda a su hijo Absalón el reinado. Ahora vemos a un hombre triunfante. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo. ¿Cuántas cosas le pasaron a él? Pero nunca renegó. En lugar de llenarse de odio contra las autoridades civiles y religiosas de aquel entonces y contra de toda la gente que le hizo tanto mal, él siempre oraba por su nación, oraba por aquellos que no conocen del evangelio, ayudaba al pobre. Estando en la cárcel, ¿qué hacía este hombre? Estando allí, pensaba en la iglesia, oraba por sus hermanos, pensaba en los débiles, ayudaba a la iglesia y escribía las epístolas inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él tomó la actitud correcta. Mi pregunta es, ¿qué actitud va a tomar? Eso va a determinar. Pero quiero también traerles acá un llamado de atención. Si usted se ha aprovechado del débil, de la ignorancia de otra persona para obtener un beneficio personal, tenga mucho cuidado. Porque así como terminó Ahitofel y Judas, así podrá terminar sus días en derrota completa. Pero si usted dice no, yo me arrepiento de haberme aprovechado de la ignorancia de alguien que no sabía leer y escribir para poder engañar, para hacer un negocio turbio. Me aproveché de la ignorancia de las leyes de X país o de nuestro país. Me aproveché de otras cosas para poder sacar una ventaja. Tenga cuidado. Y este es mi consejo, o el consejo bíblico es este: pídale perdón a Dios. Restituya lo que usted le quitó a esa persona y pídale perdón a la persona que usted defraudó, para que usted no vaya a pasar lo que le pasó a Ahitofel y a Judas. Dios está, hermanos, en su trono y Él conoce los pasos de los hombres. Pero aquel que solo piensa en poder bendecir y ser instrumento, aun cuando el pensamiento no ha pasado por sus labios, no ha pronunciado nada, ni ha escrito un proyecto, pero solamente con el hecho de pensarlo, Dios ya lo tomó en cuenta, porque Dios ve las intenciones del corazón de los hombres. Por eso es bienaventurado. Buen pastor, venimos delante de ti, dándote gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, te suplico que puedas, Señor, ayudar, y esa es tu voluntad, corregir si en algún momento nos hemos aprovechado de alguna fragilidad, debilidad, de la ignorancia, de la discapacidad o de cualquier otra situación. En lugar de ayudar, lo que hacemos es entorpecer, ya sea con nuestras palabras, con nuestros hechos, con la indiferencia, con nuestras malas actitudes. Señor, si vemos a alguien que no es una persona fuerte, que no es una persona que está en alerta, que no es una persona que emocional o mentalmente esté sana, no tenemos por qué aprovecharnos de esa persona. Señor, te pedimos que seas tú trayendo ese redarguir del Espíritu Santo ahí donde está, estimado hermano, y aquellos que nos escuchan, donde quiera que se encuentre. Si usted es esa persona que usted se ha aprovechado, este es el momento de pedirle perdón a Dios. Dígale a Dios ahí: perdóname, Señor, por haber pecado contra ti y contra mi prójimo, haber usado la astucia para un beneficio personal. Señor, perdóname. Dígale eso a Dios. Pídale perdón a Dios. Ahí donde está, dígale: Señor, límpiame de este pecado. Santifícame, Señor. Señor Jesús, trae a memoria en este momento aquellos hechos, quizás en la niñez, en la juventud, a lo largo de la vida. Y algunos están confiados que lo que tienen debajo de sus pies es seguro, pero si lo han obtenido aprovechándose del débil, es arena movediza y probablemente
Esta es la última advertencia a través de este mensaje, que si la persona no se arrepiente, caerá profundamente. Señor, te pido que le hagas entender que no hay más tiempo, es ahora o nunca el arrepentimiento. Ahí donde está, pídale perdón a Dios, arrepiéntase, dígale: Señor, perdóname por haber hecho este mal a fulano, a sutana. Traiga memoria a esas personas. Señor Jesús, sé tú ministrando esos corazones. Tráele a memoria, Señor, esos hechos, esos eventos. Que haya arrepentimiento puro, santo y genuino, Señor. Limpia, Señor, con tu sangre carmesí de todas esas cosas, Señor, que no han sido gratas delante de tus ojos. Señor, pero también que mi hermano pueda restituir, ya sea en palabras, porque hay cosas que no se pueden restituir económicamente, pero aquellas que sí pueden ser restituidas financieramente, Señor, que permítele a mi hermano y a mi hermana poder hacerlo. Señor, y sé que tú te encargarás de ayudarle y proveerle lo que necesita. Ahora, Señor, gracias por aquellos que han pensado en el débil cuando ellos han estado en su propia debilidad. Eso es increíble. Pensar en el débil cuando somos débiles va más allá de lo que podemos nosotros imaginarnos, Señor. Asombroso. Pablo en la cárcel pensando en sus hermanos. Maravilloso. Tú, mi Señor, en la cruz del Calvario, pensando en la humanidad. Tú no pensabas en ti mismo. Tú pensabas en el sufrimiento que vendría para aquellos que no creerían. Por eso diste tu vida, porque pensaste en nosotros, Señor. Señor Jesús, gracias. Gracias por haber pensado por nosotros. Si no fuera así, no hubiésemos sido salvos. Señor, ahora ayúdanos a ser ayudadores, a extender la mano al frágil, al débil. Les voy a pedir que todos se pongan de pie, por favor. Ahora vamos a hacer algo más. Hay casos, hay problemas tan serios, pero que quiebran la columna vertebral de nuestra alma, donde ya no podemos, decimos: ya no puedo más. Es imposible. Es una tribulación tras otra, como David. Pero yo le quiero decir esto. En primer lugar, Dios lo ama. Y esta es también su familia. Y queremos ayudarle a levantarle los brazos en oración. Por tal razón le voy a pedir que aquellos que están pasando esos graves problemas, que ya no soportan más y han venido a la iglesia con una carga enorme, pasen por favor acá al frente. Vamos a orar por cada uno de ustedes, como iglesia de Cristo. Pase mientras adoramos al Señor. Sí, pase. De ese paso de fe. Deje que Cristo se encargue. Vamos a entonar esas alabanzas. Dígale: Señor, aquí estoy. Ya no puedo más, pero tú sí puedes ayudarme. Deje que la consolación de Jesús le dé fortaleza, le traiga el ánimo que usted necesita. Gracias, Señor. Padre, venimos delante de ti en esta hora, pidiéndote, Señor, que hagas un milagro. Todos como iglesia nos unimos a favor de todos mis hermanos, los que han pasado y los que no han pasado, pero que están en grandes tribulaciones. Señor,
Te pedimos en este instante que seas tú, oh Dios, trayendo vigor a esa alma. Padre, algunos se han sentido incomprendidos, solos, atribulados. Se han aprovechado muchos de la fragilidad, de la debilidad de algunos, Señor. Padre mío, te pido para la gloria de tu nombre, como iglesia te pedimos, Señor, que levante los brazos de aquellos que, Señor, están sufriendo en este día. Traemos a memoria, Señor, esas vidas. Levántalos para la gloria y la honra de tu santo nombre. Libéralos, Señor, de sus enemigos. Tú te vas a encargar de pelear esa batalla, Señor. Ahora sean rotas, Señor, toda falta de esperanza. Quita, Señor, Señor, en el nombre de Jesús, ese temor que ha estado atribulando a ese hombre, esa mujer. Se ha roto ahora mismo esa cadena. Libera al cautivo, Señor. Deshace las obras del diablo. Tú lo hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, los que están enfermos sean sanos, Señor. Trae ahora mismo, Señor, vigor a su alma. Sé tú ayudándoles, Señor. Libera, Señor, sus vidas. Fortalécelos este día, Señor. Que nadie, Señor, desmaye. Oh, sí, Señor. Sí, sí, sí. Oh, sí, Señor. Glorifica tu nombre, Jesús. Sí, Señor. Para el que cree, tú lo dijiste, para el que cree, todo le es posible. Y aquí, Señor, no solo los presentes, sino los que están en casa, en su negocio, en la calle, donde quiera que estén. En el nombre de Jesús, ser levantados con poder. Fortalécelos, que no desmayen, Señor, porque tú pelearás esa batalla. Señor Jesús, tomamos la decisión de bendecir, de ayudar al débil, Señor. Repitan conmigo todos esta oración. Señor Jesús, en tu nombre decido ayudar al frágil, al vulnerable, al débil, aun cuando yo esté pasando lo mismo. En tu nombre, Señor, seré un instrumento de bendición para ellos. Gracias, Señor. Sí, Señor. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión. Y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.